bueno congregarnos, es bueno reunirnos. Cada vez que el pueblo del Señor se levanta en alabanza y en adoración, el reino de las tinieblas está en problemas. Amén. Así que vamos a compartir la palabra del Señor. Te invito a que puedas estar atento, atenta en esta mañana de domingo. Dile por favor al que tienes a la derecha y a la izquierda: Dios te va a hablar en esta mañana. Vamos a compartir una palabra, una escritura que nos va a bendecir mucho. Vamos a hablar acerca de la comida. Amén. ¿A cuántos les gusta comer? Creo que a todos, ¿no? Es de hecho uno de los, no sé, deleites del ser humano. Hay gente que, por ejemplo, es más de lo salado, hay gente que es más de lo dulce. Creo que realmente cuando uno llega a comer, llegas a encontrar también una satisfacción porque estás alimentando tu cuerpo. Amén. Quiero que escuches esto con atención. La persona que serás dentro de 5 años dependerá de la comida que comas, los hábitos que adquieras, los libros que leas, las conversaciones que tengas, las decisiones que tomes e incluso las personas con quienes pases tiempo. O sea, si alguna vez tú quieres saber cómo te va a ir de acá a 5 años, toma muy en cuenta lo que acabamos de mencionar. Pero algo en lo cual vamos a hacer énfasis en esta mañana es en la comida que comas. ¡Wow! Y vamos a cambiar la imagen ahí, por favor, y ahí tú puedes ver, ¿no? Es un buffet, ¿no? Obviamente ahí, no sé, muchas manjares, delicias, y es que realmente el Señor ha provisto también la comida para que podamos ahí alimentarnos, para que podamos fortalecernos. ¿Amén? Muy bien, así que quiero que escuches esto con atención. La mayoría de las personas comen primero por placer y segundo por necesidad de alimentarse. ¿Sabes por qué comemos la mayoría de nosotros? Número 1, dice de que es por el placer, ¿no? Porque de repente te gusta, no sé, como te decía, las masitas dulces, o te gusta, no sé, lo salado. Primero, el ser humano se alimenta más por placer, y en segundo lugar, por necesidad de alimentarse. Lo cierto es de que unos viven para comer y otros comen para vivir. Amén. O sea, los primeros obviamente son aquellos que se deleitan en la comida, y los segundos son aquellos que realmente no les queda otra porque no pueden escoger qué tipo de alimento, porque tienen necesidad de alimentarse. Amados, a nivel mundial, más del 40% de todos los hombres y mujeres presentan sobrepeso u obesidad. O sea, este es un problema realmente a nivel mundial. Gente que de repente está con sobrepeso, con obesidad. Por lo menos 8 millones de muertes anuales guardan relación con una dieta alimenticia de mala manera. O sea, realmente, amados, esto de la alimentación y de la comida es un problema mundial que los hijos de Dios tenemos que también administrar de una manera correcta. Porque no creerás la cantidad de enfermedades que hay por comer mal. ¿Sabías eso? O sea, realmente es porque no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice de que nosotros tengamos mucho cuidado en cuidar nuestro cuerpo. Seamos buenos mayordomos, seamos buenos administradores incluso de lo que comemos. Es por eso de que realmente es alarmante las estadísticas a nivel mundial de cómo la comida está causando muchas enfermedades. Muchos especialistas concuerdan que una de las peores armas de destrucción masiva de la historia mundial es la comida. Imagínate. Incluso el enemigo, o sea, Satanás, está usando, ¿no?, los alimentos que causan daño al organismo. ¿Para qué? Para traer muerte, para traer enfermedad. Y es cuando de repente uno dice: no, pero ¿por qué me enfermo? ¿Por qué estoy así? Por lo que estás comiendo. No es tal vez, no necesariamente de que hay que hacerte una liberación, de que estás endemoniado, ¿no? No, es por lo que te estás alimentando de una mala manera. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y quiero de que estemos atentos a las siguientes escrituras. Amén. La primera tentación en la historia del mundo fue una tentación con comida. Y todos nos acordamos de Adán y Eva, ¿sí o no? Supuestamente una manzana, ¿no? Pero en realidad fue un fruto que no se especifica en las escrituras, ¿no? Siempre nos han mostrado que fue una manzana, ¿no?, la que la serpiente le ofreció a Eva, ¿no? Pero en la Biblia dice de que fue un fruto. Puede haber sido un kiwi, una papaya, una pera, ¿no?
Pero dice que fue el fruto prohibido, que de repente afectó al ser humano. Amén. Adán y Eva murieron por contaminación alimentaria. O sea, ellos llegaron a meter la pata porque comieron un fruto que estaba totalmente contaminado. Génesis capítulo 3, del 2 al 3, quiero que lo podamos leer juntos en la pantalla. Dice la palabra: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Versículo 3: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¡Wow! Y esto nos tiene que llamar poderosamente la atención, porque ¿por dónde entró el pecado? Por la comida. No fue por tocar un animalito, por tocar un árbol, por haberse tropezado y caer en el huerto de Edén. No, por la comida. De todos los árboles frutales el Señor les dijo a Adán y Eva, de ese que esté ahí, ni siquiera lo toquen. Pero lamentablemente el enemigo es como que le dijo no a Eva, pero mira qué delicioso este fruto, mira qué bueno se ve. Y lamentablemente ella cedió a la tentación. De repente llega Adán, ¿no? Y Eva le ofrece el mismo fruto y la, obviamente incógnita, ¿no? Ahí del cosmos del universo es por qué Adán no se puso firme y le dijo no quiero y no voy a comer, sino que ella le dijo soy tu esposa, así que igual come. Y el error de él fue también comer. Y ahí fue donde se introdujo el pecado, lamentablemente, en medio de la humanidad. La primera tentación del Señor Jesús, fue una tentación con la comida. Imagínate. Ustedes saben de que el Señor Jesús fue a ayunar 40 días al desierto. Dice la palabra de que el Señor tenía mucha hambre. Y la primera tentación que Satanás usó fue la comida, la misma que usó con Adán y Eva, imagínate. Mateo capítulo 4, versículo 3, nota lo que dice las Escrituras. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Porque el Señor estaba ayunando 40 días, tenía mucha hambre. Y nota lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, no, es lo que Adán debería haber dicho. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Amados, tenemos que enfocarnos realmente en alimentarnos correctamente, pero tener en cuenta de que nosotros vivimos por las palabras que salen de la boca de Dios, no por el alimento físico, sino que cuando Dios dice, wow, que venga de repente su bendición, cuando Dios habla, esas palabras son vida para nosotros. Amados, tenemos que atesorar en cada uno de nosotros realmente la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso habla mucho, amados, de oración, de tener esos tiempos de intimidad con el Señor, de escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos su voz, es que cuando nuestro espíritu se fortalece y adquirimos nuevas fuerzas. Cada vez que tú lees tu Biblia, estás alimentándote de la palabra de Dios. Amados, los hijos de Israel bajaron a Egipto y fueron esclavos por 400 años, porque ellos ¿qué buscaban? Comida. Imagínate. Descendieron a Egipto en busca de comida. Amados, el problema de la comida es muy serio, a tal punto que te puede llegar a desenfocar de los propósitos divinos. Cuando de repente no estás con hambre y de repente, claro, o vamos al otro extremo, tal vez estás sin tiempo, porque todos saben de que preparar la comida en la casa es toda una labor, ¿sí o no? O sea, por más de que tengas un excelente microondas y compres, no sé, comida preelaborada, ¿no? O al hielo, oye, es todo un afán. Y no solo preparar los alimentos, el tiempo que tienes que invertir y aparte los platos que hay que lavar, ¿no? O sea, realmente es como que lo más fácil es, bueno, prefiero comer esto en un 2x3, pero esas comidas que son de repente en un 2x3 son las más dañinas. Tenemos que cuidar nuestra salud. Amén. Aunque de repente sí cueste elaborar los alimentos en casa o buscar un buen lugar ya donde los preparen de manera sana y limpia sobre todo. O sea, realmente habla de esfuerzo.
Pero amados, este tema de la comida es muy serio a tal punto que te puede llegar a desenfocar de los propósitos divinos. Y quiero que prestes atención a lo que dice las Escrituras en Éxodo capítulo 16, versículo 3 al 4. Nota cuán serio es el problema de la comida. Dice la Escritura: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. O sea, el pueblo de Israel se estaba quejando, ¿no? Porque ya habían sido rescatados de la esclavitud, estaban en medio del desierto. Y en medio del desierto estaban recibiendo el maná del cielo. Pero nota qué corazón tan duro que tenemos como seres humanos. Dios nos provee y encima nos quejamos y decimos: pero en el mundo estaba mejor. En el mundo no teníamos las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Se estaban quejando ahí a Moisés, versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. ¡Wow! Ya que el pueblo de Israel, claro, se quejaba, ¿no? Porque no tenía carne, no tenía pan. El Señor les dice: muy bien, les voy a hacer descender comida del cielo. Pero con esto los voy a probar si aún así me van a seguir obedeciendo. Amados, cuando no tenemos que comer es cuando nuestro corazón está siendo probado para ver si vamos a seguir siendo fieles al nombre del Señor. O sea, cuando de repente tú vas, ¿no? a la heladera, abres, no hay alimentos, no sé, tus hijos te pueden decir: pero tengo ganas de esto, pero el dinero no alcanza. Ahí está siendo probado tu corazón, si vas a seguir siendo fiel al nombre del Señor. Por otro lado, si de repente hay alimento, hay provisión, la Biblia dice: no te olvides del Señor tu Dios cuando tengas también en abundancia. Amados, esto de la comida lo tenemos que realmente manejar de una forma sabia como hijos de Dios. Por eso el ayuno es un arma espiritual sumamente importante. Quiero que leas esta frase en la pantalla. Amados, el ayuno es un arma espiritual sumamente poderosa. Lo opuesto a comer, ¿qué es? Ayunar. Por eso la Biblia dice: ayunen, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. El ayuno nos ayuda a tener dominio propio. Digamos fuerte: dominio propio. Nos ayuda a tener esa fortaleza espiritual para renunciar al deseo de la carne e ir en pos del deseo del espíritu. Amados, tenemos que entender de que si tú eres capaz de ayunar, vas a poder incluso refrenar la lengua. O sea, a veces no hay gente que dice: sí, pero pastor, ore por mí porque no puedo controlar mi lengua, ¿no? Puedo ser muy mal hablado, se me escapan los garabatos, ¿no? Maltrato a las personas con mi lengua. Ayuna. El ayuno trae dominio propio. Amén. Es más, si tú eres capaz de abstenerte de algo bueno como es la comida en el ayuno, vas a ser capaz de abstenerte de algo malo como es el pecado. Cuando uno ayuna, está muriendo a la carne, porque justo ese día que estás ayunando, va a venir un aroma, ¿no? No sé, de tu comida favorita, y vas a ser tentado a romper el ayuno. El ayuno habla de que realmente tú estás muriendo a tu carne y dices: Señor, no voy a comer, porque voy a enfocar mi ser, mi espíritu, en buscar tu rostro. Cuando tú ayunes, no es una huelga de hambre donde presentas tus peticiones. No, Señor, estoy ayunando porque necesito esto, ¿no? No, o sea, el ayuno no se basa en lo que le pidas. El ayuno se basa en volcar tu vida misma al Señor, en morir a ti mismo. Y lo demás vendrá por añadidura. O sea, antes de pedirle tu pliego petitorio al Señor, ¿no? Porque estás ayunando, no diles: Señor, quiero que cambies lo más importante en mi corazón. Quiero que cambies mi manera de pensar, mi manera de hablar. Señor, necesito tu presencia, tu espíritu. Por eso debemos ayunar, para poder realmente contrarrestar el deseo pecaminoso de la carne. Amén. Ahora, ojo con esto.
Y este versículo no está ahí en la pantalla, pero en Mateo 15, te lo leo, dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara, oyera, les dijo: escuchen, les dijo, y traten de entender, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Amén. El Señor en una ocasión les decía a los discípulos: lo que comen no es lo que los contamina. Pero ese contexto de ese versículo, de ese pasaje, se refiere a la contaminación espiritual. Amén. En esta mañana estamos haciendo énfasis de comer saludablemente, de no comer porquerías, ¿no? Como pasó con lo del COVID-19, ¿no? Hace 4 años atrás, cuando por comer pescados contaminados o no sé qué era, ¿no? En China, el virus mutó y empezó, ¿no? a propagarse. Amados, que realmente el Señor nos dé sabiduría para ser buenos administradores de nuestros alimentos. Al Señor le preguntaban: Señor, ¿ya comiste? ¿Sabías eso? Una ocasión el Señor estaba con los discípulos, dice que los discípulos habían ido a buscar pan. Y le preguntaban: Señor, ¿ya te alimentaste? Y nota lo que dice Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4:34 dice: entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¡Wow! Oye, qué pregunta más recontra, super archi, mega espiritual, ¿sí o no? Es como que alguien te pregunte: no, hermano, ¿ya has comido, has almorzado? No. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! Y eso realmente, amados, nos tiene que llamar la atención. De que cuando ponemos nuestra perspectiva en las cosas de Dios, todo se empieza a alinear. El alimento te nutre, te fortalece, te da vigor, sí. Pero hacer la voluntad de Dios también, wow, nos llena de vida de Dios. Hacer la voluntad de Dios en la tierra es lo más importante. El Señor no es que les estaba diciendo nunca coman, sino que el Señor les decía: ¿saben qué? Enfóquense en lo importante. Sé que tienen hambre, pero hay algo más importante: es hacer la voluntad de Dios. Es enfocarnos en obedecerlo, es enfocarnos en amarlo con todo nuestro corazón. Amados, al Señor lo buscaban por comida antes que por doctrina. ¿Sabías eso? O sea, cuando el Señor empezaba a multiplicar los panes, empezaba a darles de comer, las personas decían: wow, lo seguiremos. Pero no por la doctrina, no que él predicaba, sino por la comida. Decían: wow, y encima el pan que nos da es sumamente delicioso, ¿no? O sea, viene en combo agrandado y todo lo demás. Y por eso lo seguían. Nota lo que dice la palabra en Juan capítulo 6, versículo 26. Juan 6, 26 dice la palabra: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y el Señor discernía los pensamientos de ellos. Les decía: claro, no, ustedes vienen acá, me buscan, por supuesto, porque les he dado de comer, pero no porque quieran entender las cosas de Dios. Versículo 27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¡Wow! Y el Señor les decía: wow, en vez de afanarse tanto por la comida que se echa a perder, preocúpense por la vida eterna. Busquen al Hijo, busquen lo eterno, no simplemente lo pasajero de esta tierra. Enfóquense en lo importante. Cada vez que tú tengas hambre, cada vez que de repente por ahí no tienes algo que comer, tal vez es Dios provocando en tu espíritu que lo busques a Él, que primero busques la vida eterna, que primero hagas su voluntad. Es como que a veces, ¿no?, lo primero que hacemos es quejarnos: Dios, ¿por qué sube todo de precio? ¿No? Señor, ya no me alcanza el sueldo, ¿qué voy a hacer? Pero tal vez es Dios llamándote y diciéndote: enfócate en mí, enfócate en la vida eterna, en lo que no va a perecer jamás, y lo demás va a venir por añadidura, como te mencionaba. Juan capítulo 6, del 30 al 35, quiero que lo leas con mucha atención, por favor. Nota lo que dicen las Escrituras. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer?
Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen: Moisés les dio comer pan del cielo. Versículo 32. Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. O sea, ya estaban totalmente ahí errados hasta doctrinalmente, ¿no? Decían: no, ni siquiera han leído la palabra, no fue Moisés, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Versículo 34. Señor, le dijeron: danos ese pan todos los días. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Wow, digamos fuerte: el pan de vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el pan de vida. Amén. Dice la Escritura de que todo aquel que viene al Señor no va a volver a tener hambre jamás ni sed. ¿Qué quiere decir todo eso? Que solo Dios puede saciar tu corazón. Amados, cuando comemos, cuando de repente, no sé, digamos que es tu cumpleaños, ¿no? Y claro, te preparan algo súper rico en la casa, ¿no? Y te agasajan, está muy bien. Y comes bien, todos se alegran a tal extremo de que están llenos. A las 4 horas, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Digamos, cuando nosotros vivimos en la altura, ¿no? Ya digamos a las 6 o 7 horas, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a tener hambre, ¿sí o no? Lo asombroso cuando uno va, por ejemplo, ¿no? a un lugar a nivel del mar, es de que nosotros que vivimos aquí en la altura, cuando comemos, claro, estamos tranquilos, pero descendemos a esos lugares, comemos y a las 2 horas, ¿no? Ya tenemos hambre y estamos buscando comida, ¿no? Porque cambia el organismo. Pero ¿qué quería decir el Señor? Amados, pueden llegar a saciar su hambre, pueden estar repletos, pero eso va a pasar y nuevamente van a tener hambre. Busquen lo eterno, decía el Señor, porque si me tienen a mí, no van a tener necesidad de nada más. En otras palabras, no se les va a pasar el hambre, no van a estar satisfechos. El ser humano continuamente está buscando cosas para llenar su corazón. Por eso en este mes tú ves tristemente, ¿no? en los locales comerciales, en los negocios, ¿no? Que ponen ahí muchos sus saumerios para que les vaya bien, hacen un montón de rituales, mucha por ignorancia, porque nunca sacian sus vidas. En cambio, nosotros los que tenemos al Señor decimos: Señor, gracias, porque de ti viene la bendición. Señor, gracias porque tú eres el que multiplica la plata y el oro. Señor, gracias porque en ti somos más que suficientes, en ti somos saciados. Amén. O el Señor dice: busquen la vida eterna, lo eterno. ¿Y sabes qué es lo que dice más adelante en el capítulo 6? No está en la pantalla, pero más adelante el Señor le sigue insistiendo acerca del tema de la comida. A tal punto que mientras tú vas leyendo el capítulo 6 de Juan, el Señor les dice: me tienen que comer a mí. Y es como que ahí ya todo el mundo así lo empezó a ver al Señor raro, y decía: ¿qué quieren? Que somos caníbales, ¿no? Algo por el estilo. Y el Señor literalmente les decía: tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y el Señor se refería: solo yo los voy a saciar, vengan y nazcan de nuevo. ¿Y sabes qué es lo que pasó a continuación? Dice la Escritura de que muchos de sus seguidores empezaron a dejarlo, porque decían: ¿qué es esto de comerte, Señor? ¿Qué quieres, no? De que te mordamos un brazo, no es una pierna. Y dice que muchos empezaron a alejar. Y el Señor les dijo a los discípulos, a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Y es cuando Pedro dice: wow, revelado por el Espíritu Santo, le dijo: Señor, ¿a quién más podríamos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había comprendido de que realmente escuchar la voz del Señor, como lo hizo María, que escogió la mejor parte, en vez de ser como Marta, afamada, turbada, que iba vacía, María simplemente se sentó y se saciaba de Jesucristo. Lo escuchaba hablar una y otra vez. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, tú pones prédicas en tu casa. Qué gran herramienta la de YouTube, de verdad. Que en vez de poner otras cosas, tú pongas prédicas, estás saciando tu alma, saciando tu vida, limpiando los aires espirituales de tu casa, de tu oficina, o si estás en la movilidad ahí de tu auto. Qué bendición es escuchar las palabras de vida eterna. Siempre pon prédicas y todo tiempo, aunque te agarren las ganas, ¿no?, de ver otra cosa, no,
Busquemos la vida eterna. Amados, el punto aquí es que solo Jesucristo es suficiente para nuestras vidas. Solo Él puede saciar el corazón del ser humano. La mayoría de las personas cavan su propia tumba con un cuchillo y tenedor por comer mal. Como te mencionaba, la malnutrición es una de las principales causas de muerte y enfermedades en el mundo. La fuente es la que dijo el director general de la OMS, el doctor Tedros. ¡Wow! O sea, qué impresionante. Y acá, amados, esto habla también de decir: Señor, ayúdanos a alimentarnos correctamente. Hemos entendido de que tú eres el pan de vida, Señor. Pero de igual manera, cuando tú oras por los alimentos, eso trae bendición. Dice la palabra, ¿no?, de que nadie, no, obviamente, les prohíba de comer alimentos cuando se mencionan las Escrituras. Pero esto se refiere igual a la importancia de orar por los alimentos. Había una pelea doctrinal en el pueblo de Israel. Ustedes saben de que incluso en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se menciona los alimentos que no se podían comer, como por ejemplo el cerdo. ¿Por qué? Porque tenía mucha grasa y te iba a tapar las arterias, ¿no? Entonces la Biblia es muy sana de qué es lo que hay que comer y qué es lo que no hay que comer, pero entre fariseos y los discípulos del Señor había una contienda doctrinal. Es decir, cuando el Señor hablaba, y también Pablo más adelante en las cartas, y decía: lo cierto es de que sí se puede comer, siempre y cuando también oremos por los alimentos. Pero eso era en ese tiempo. Ahora, en nuestra actualidad, hay tantos alimentos procesados, ultraprocesados. Incluso cuando vas, no sé, a un restaurante, ¿quién sabe el tipo de aceite que usan? Que te puede llegar a tapar las arterias de verdad. Ahora, yo creo sí en el poder de la oración, ¿no? Que tú puedes orar y que el alimento por ahí, si está sumamente contaminado, hablando a nivel obviamente de grasas saturadas, sí puede haber un milagro, ¿no?, de esos poderosos del Señor que no te va a hacer daño. Pero tenemos que ser realmente sabios para alimentarnos correctamente. Como te decía, cuesta preparar una comida sana en casa, por supuesto que sí, en lo que es tiempo, sacrificio, lavar después obviamente todo lo que has usado, cuesta. Pero Pablo decía: cuiden el templo del Espíritu Santo de Dios, que son ustedes. Somos templo del Espíritu Santo. Amados, todos tenemos que realmente tener mucho cuidado con esto. Por eso 1 Corintios 10:31 dice la Escritura: así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si vas a comer, que sea un alimento que va a cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te necesita sano, sana, para ser instrumento en sus manos en esta tierra. Tristemente yo conozco, ¿no?, de repente amigos pastores que han llegado a enfermarse mucho por no cuidar esta cuestión de la comida. Imagínate, pastores. Porque de repente no es como que decimos: no va a pasar nada, ¿no? Y siempre es la típica, pero de repente te llegas a enfermar y es porque no estás comiendo saludablemente. Es como que el Señor te dice: ten cuidado con tu salud, ten cuidado con lo que comes, porque después vas a estar pidiendo oración en la iglesia, ¿no? Y todos ayuno, amados, ayunemos por el hermano porque se ha enfermado por comer mal. Amados, es tiempo de comer saludable y cuidar el templo del Espíritu de Dios, es decir, nuestro cuerpo. Aprende a escoger bien los alimentos que consumirás. Aprende a escoger bien. Yo sé de que una comida rápida muchas nos puede salvar del paso, ¿sí o no? De repente no pides una hamburguesa y un 2x3, ya un pollo, ¿no? Pero cuidado, porque tarde o temprano tu cuerpo se va a saturar. Tarde o temprano nos podemos llegar a enfermar. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabías eso? Wow, Daniel era 10 veces mejor en todo, a tal punto que hasta él sabía lo que tenía que comer y lo que no. No está en la pantalla, pero Daniel 1:8 dice, ¿no? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del palacio del rey. Y es más, le dijo uno de los encargados: ¿sabes qué? Mejor tráeme una ensalada César, ¿no? Tráeme mejor, no sé, muchas verduras, legumbres. A tal punto que dice que su rostro era mucho mejor de los que comían de las abundancias de la comida de la mesa del rey.
Eso es ser sabio. Eso es realmente cuidar el templo del Espíritu del Señor. ¿Hay un vegetariano aquí? Creo que no, ¿no? ¿A alguien le gustan los vegetales? ¿No? Vamos a orar por comer bien, ¿no? Es sano. Y qué bueno. Porque eso es traer sabiduría al corazón. No nos contaminemos en este tiempo con esa arma que está usando el enemigo, de realmente usar los alimentos para dañar la salud. Y pueden haber una serie de teorías, ¿no?, así conspirativas, ¿no?, que uno ve en todo lado, ¿no?, que sí, no, la comida está trayendo enfermedades, matando. Pueden ser ciertas o no, pero la palabra nos dice: cuiden el templo, que es el cuerpo de ustedes, que es el templo donde habita el Espíritu del Señor. ¿Estamos recibiendo eso? Para terminar, para el Señor es tan importante que nos alimentemos correctamente, es decir, que nos saciemos con lo correcto, que nota lo que dice en Salmo capítulo 23, versículo 5. Salmo 23, 5 dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¡Wow! ¿Será que al Señor le gusta que comamos bien? A tal punto de que Él nos prepare un banquete. Siempre y cuando lo amemos, hagamos bien las cosas, nos arrepintamos de nuestros pecados, dice la palabra, Él va a preparar un banquete para cada uno de nosotros, en presencia incluso de tus enemigos. Y todos van a decir: wow, hasta su semblante luce tan bien, porque el Señor lo cuida, el Señor lo alimenta. El Señor le ha dado sabiduría en el corazón para comer lo bueno y no lo malo. Versículo 6. Y sigue el versículo 5, perdón. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Wow. Y así cuando la adoración que cantamos, ¿no? Ciertamente, Señor, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Ciertamente tu bondad y tu misericordia, Señor, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Tenemos un Dios bueno? ¿Tenemos un Dios que nos ama? Puedes dar un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Oh, gracias Dios, gracias Señor. Ayúdanos a alimentarnos correctamente. Vamos a ponernos en pie, vamos a adorar al Señor.